Estamos. Ya, muchachos. Eh, recopilación. Connie iba a decir algo. No, nada. Ya, ya. Entonces, retrospección cognitiva. ¿Qué fue lo que vimos en la clase pasada? Validaciones. Validaciones, ¿cierto? Utilizamos el try parse y aprendimos a utilizar el try parse para ver ciertas cosas. Nos dimos cuenta que datetime es maravilloso porque se transforma solo, no importa lo que coloquemos, ¿ya? Y en el fondo empezamos a hacer una consola un poco más compleja. ¿Quién recuerda qué es lo que íbamos a ver hoy según lo que yo les dije? Le mentiría si le digo que me acuerdo. Si lo sé, por eso lo pregunto. Casi nadie se acuerda de lo que digo. Ya, vamos a la próxima clase vamos a ver esto. ¿Alguien lo recuerda? Es mucho. ¿Alguien lo recuerda? Mm-mm. No, lo sospeché desde un principio. Vamos a morir. No, tranquila, relájate. No, no vamos a morir. Tampoco vamos a Ay, vivir no, mañana sí. mañana sí, ¿por qué? No sé, nomás yo digo. No, no va a morir, tranquila. Estoy tratando de hacer todo lo posible para que no muera. Pero evidentemente tiene que haber parte, esfuerzo de su parte, porque si no, no es que vaya a morir, es que se va a suicidar, que es distinto. Oh, que No le tengo. veo mala opción. No ve mala opción. No, pero ¿cómo es posible? No, pues esa teoría suicida no tiene mucho sentido, po. Ya, muchachos, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy lo que vamos a ver es el... Espera, estoy viendo el asunto de... Acá está. Ya, lo que vamos a ver hoy es cómo utilizar las listas. ¿Ya? En realidad, vamos a ver la pequeña diferencia que existe entre una aplicación de .NET con una aplicación Java en el asunto de las listas, porque hay una pequeña gran diferencia. ¿Ya? Y esa pequeña gran diferencia tiene que ver con el punto de que normalmente nosotros en Java cuando estamos haciendo una aplicación, lo que hacemos es tratar de utilizar un array list para cuando estamos almacenando elementos, ¿ya? Porque el array list en el fondo es lo más potente que se tiene en utilización de arreglos como si fueran listas. Pero aquí en .NET nosotros tenemos otra herramienta, ya que en realidad también la tiene Java en teoría, pero no la tiene bien desarrollada, y esa herramienta es la lista como tal, el list, ¿ya? Así que, ¿qué es lo que vamos a ver en esta clase? Vamos a ver la lista, el list, ¿ya? ¿Para qué? Para ya tener algo relativamente decente y yo poder plantearle un ejercicio a la próxima clase, ¿no? Qué silencio. Sí, capitán. Se quedaron todos callados cuando les dije les voy a plantear un ejercicio. Ya, entonces voy a empezar a compartir la pantalla, pero el problema con la pantalla, de hecho les iba a empezar a colocar las notas, pero empecemos en la clase nomás, o sea, las notas, la fecha de las pruebas, pero empecemos con la clase nomás y después veo el asunto de la fecha de las pruebas. Que todavía no configuro Ya, ninguna y se supone que les voy a configurar el sábado. Pero las notas, yo diría todo uno. no, yo tengo la fe y la esperanza de que eso no va a ser así. Así que ya muchachos, abran el proyecto que yo les subí, por favor, para que empecemos a rellenar el código inmediatamente. Ay, ya lo subió, estaba afuera. Profe, vamos a ir trabajando con el mismo proyecto. Sí, vamos a trabajar con el mismo proyecto nomás. No. Ah, ya. ¿Dónde? ¿De qué lado? Ah, se me olvidó. Ya, entonces les voy a compartir la pantalla. De hecho voy a bajarle un poco la tele. Oh, realmente, me equivoqué de control. Ya.
Listo. Francisco me Ah, aquí dice. está. Ya. Ujú. Matías está en clase. ¿Qué pasa con el Disney Channel para sintonizarlo también? No sé qué pasó, dijiste que se fue. Día 17 cuarentena, pero uno termina viendo cualquier cosa. Sí. Día 17 de cuarentena. Mi papá al fin arregló el baño. Tú cachai, las cosas que hacen este tipo de cosas son maravillosas porque al fin y al cabo terminan se terminan haciendo cosas que uno debería haber hecho hace mucho tiempo, pero que las pateó, las pateó, las pateó, las pateó hasta que a uno ya le llega a dar hipo. Como yo plantando un ajo, profe. Profe, pero la historia de mi papá es súper triste porque justo cuando empezó la cuarentena, así cuando reventó toda esta tontera, mi papá justo salió de vacaciones de la pega. Sí, Oh, eso sí que es terrible. O sea, Eso sí fue triste. sí, eso es terrible. Mira, mi papá es taxista y ayer toda la plata que hizo fue 1.800 pesos. Así de... Así están las cosas con los taxistas, muchachos. Imagínense. Uber, Uber debe andar por la misma. Uber ni siquiera está funcionando. No puede funcionar. No, Uber no No. está funcionando. O sea, está funcionando en las comunas que no tienen cuarentena, pero en el momento que coloquen en Ah, cuarentena, Uber no se puede mover. Porque son autos particulares. mm, O sea, en este momento todavía Uber está funcionando, en el sentido de que en este momento todavía los que no viven dentro de las comunas que están en cuarentena pueden salir a trabajar y todo el asunto. Pero no pueden entrar a una comuna con cuarentena, porque tienen que tener salvoconducto. Ujú. Entonces, bajo ese concepto, en realidad prácticamente no hay nadie trabajando. Entonces, ahí es donde empezaron a alegar que en realidad estas medidas lo que hicieron fue cortar el trabajo, pero mira, yo en ese sentido, yo no tengo nada contra el Uber en realidad porque considero que es una pega común y corriente, pero lamentablemente lo que están viviendo ellos en este momento es algo similar a lo que ellos le causaron a los taxistas el año pasado o el año antepasado, porque a ellos no les importó que estaban dejando a los taxistas sin pega, a ellos no les importó que le estaban quitando a los clientes, a ellos les importó empezar a llevar pasajeros, ¿no? Porque evidentemente tienen una necesidad económica y esa necesidad económica se puede cubrir con ese trabajo. Pero como nunca se preocuparon de legalizarlo, para este tipo de cosas, para este tipo de situaciones, lamentablemente lo único que puede correr es el transporte público reconocido. Y como no se dedicaron a hacerlo, Uber por lo menos no tiene muchas chances de poder hacer o poder trabajar normalmente. ¿Cachai? ¿Qué es lo que le pasó a los taxistas el año antepasado? Cuando llegaron, empezaron a utilizar la plataforma y muchos se quedaron sin pega. Ahora, yo entiendo que la mayoría de esos taxistas, por ejemplo, mi viejo todavía tiene sus clientes habituales porque él los atiende bien, po, hace bien su pega. Y entiendo que hay muchas de las personas que conducen taxis que realmente son unos simios al volante, ¿cachai? Son monos manejando. Pero sí. son esos monos manejando que lamentablemente no tienen dónde más conseguir pega, ¿cachai? Entonces, yo por una parte me entristece el cuento porque, pucha, yo sé que es una fuente de trabajo y todo el cuento, pero por otra parte lo digo y digo, pucha, es que en realidad la situación es que se dio vuelta, ¿no? Porque son los taxistas los que están siempre metiéndose en el Ministerio de Transporte, siempre tienen que ir para ahí a dar jugo cuando una persona se puso a alegarle, por ejemplo, no sé, pues, si hay una persona que anotó una patente mal,
y dijo este taxi me estafó, por ejemplo, el taxista tiene que ir al Ministerio de Transporte, tiene que ir a dejar sus descargos, después tienen que hacer un careo con la persona. Entonces siempre está, eso, los taxistas sí que están regulados, y es verdad que están regulados, solo que dentro de esa regulación, como todas las cosas que están reguladas, eh, hay vacíos que evidentemente no se pueden controlar, pues como por ejemplo el tipo de atención que va a tener. Pero como Uber no está regulado, como los conductores que está teniendo Uber, la mayoría no tiene licencia profesional, no tienen cómo regularlo en el transporte público y por eso es que no pueden trabajar, pues, ¿cachai? Entonces, yo por ejemplo cuando hay un alcalde que dice no estoy de acuerdo con que levante la cuarentena, yo no sé en realidad si ese alcalde está pensando en las personas, porque lamentablemente las personas necesitan tener plata para poder comer, ni siquiera para pagar las cuentas. O sea, imagínate, a los que que decretaron cuarentena, le decretaron la cuarentena como el 26, o la obligatoria, aquí en Oh, Santiago. Y a menos que te paguen el 25, tú te quedaste sin plata, po. Y para comprar cosas tuviste que acceder a una tarjeta de crédito. Por lo tanto, te tuviste que endeudar para poder comer. Y lo peor es que más encima están diciendo que van a aumentar la cuarentena. Que por una parte, en efecto sanitario está bien, ¿ya? Si no existieran irresponsables que salen a las calles solo para pasear, no creo que no debería haber problema, pero lamentablemente existen esos irresponsables que salen solo a dar la vuelta, solo a pasear, ¿ya? Em, pero el problema es que si dijeran inmediatamente, por ejemplo, ya saben que, o hubieran dicho de inmediatamente, saben que desde el 1 de abril vamos a decretar una cuarentena que va a durar 14 días, la gente como recibe su plata a fin de mes hubiera podido prepararse, hubiera podido de a poquito ir comprando cosas, o por último que no lo hicieran el 1 de abril, pero que lo hicieran ya el 5 de abril, porque hay gente que recibe el sueldo el 5. Entonces, imagínense, que les hubieran dado más tiempo para prepararse. claro, porque le hubieran dado tiempo para prepararse y que le digan ya va a durar 14 días. Y listo, o sea, ya perfecto, la gente compra lo que tiene que comprar, se aísla durante 14 días, pensando en que pudiera ser prorrogable, ¿ya? Pero está ahí un poco más preparado, pues. Imagínate los abuelitos que confiaron en lo que les dijeron, que iba a ser 7 Claro. días, y al final de esos abuelitos, ¿quién les compra las cosas? Entonces igual es complicado el tema, lamentablemente. Pero bueno, nosotros tenemos que aprovechar de hacer la clase nomás porque es lo que nos importa. ¿Ya? Ya, ¿están viendo el código, muchachos? Yes. Sí. Maravilloso. Ya. Ok, miren. En esto quedamos en la clase pasada. Nosotros hicimos las validaciones. Tuvimos el asunto de la validación del nombre, que sabemos que tenía que ser una validación con string.empty. Tenemos la validación de la edad, que sabíamos que tenía que ser un int type parse, ya que solo tuviera un número específico. Y tenemos la de la fecha de nacimiento, ya donde indicamos que teníamos que intentar convertir ese datetime. Si se convertía, perfecto, lo pasábamos al otro lado y teníamos que colocar la condición indicando que la fecha de nacimiento tenía que ser menor o igual al 1 de enero de 1900 para que continuara iterando. Si pasaba eso, almacenábamos el elemento o instanciábamos una clase persona y utilizábamos su método saludar. ¿Ya? Eso estaba claro hasta la clase pasada. Lo que vamos a ver hoy es cómo se utilizan las listas. ¿Ya? Las listas aquí en .NET tienen una gran... eh, tienen bastante más potencia que en Java en realidad. ¿Ya? Porque se pueden hacer más cosas, pero lamentablemente la mayoría de las cosas que nosotros vamos a ver con la lista, con las colecciones, las vamos a ver en la cuarta unidad cuando estemos viendo LinkQ. ¿Ya? Por ahora, lo que nosotros vamos a concentrarnos es en poder, por decirlo de alguna manera,
en que nosotros podamos acercarnos a la lista y entender más o menos cómo funciona. ¿Ya? Ahora, ya más o menos entienden cómo hacer una consola y una estructura. Entonces, lo que les voy a plantear hoy y lo que les voy a mostrar es cómo se coloca en la lista, que en realidad no tiene ninguna novedad, valga la redundancia como tal. Pero lo vamos a hacer en una clase separada y esa clase separada va a estar en una biblioteca de clases separada, ¿ya? Con el objetivo de que empecemos a separar los elementos en un MVC básico desde el principio, ¿ya? Y de acuerdo a esa separación de elementos, lo que nosotros vamos a hacer es realizar el ingreso de personas a la lista, ¿ya? Y después les voy a pedir que me completen la estructura con algo para que lo puedan realizar, ¿ya? Quien no lo pueda realizar porque no está en su computador o no, no se preocupe muchachos, el ejercicio es para que nos relacionemos con la lista, mientras entiendan la lista, mejor. Si no, lo que pueden hacer es... Irse al demonio. No. Mientras tanto, lo que yo voy a hacer, mientras ustedes están haciendo el ejercicio, es que voy a buscar un poco de material complementario que tengo de cuando yo estaba en el Duof, ¿ya? Pero ese material igual está un poco desactualizado. O lo otro que puedo hacer, que también lo estaba pensando, no sé si se ve aquí, bueno, estoy compartiendo la pantalla, así que está medio complicado que lo vean de buena primera, pero lo que yo tengo aquí, esto es un libro de referencia, ¿ya? Que nosotros, o por lo menos yo lo voy a ocupar y que tiene lo que vamos a ver durante el semestre. El libro se llama C# 5 y Visual C# 2012, ¿ya? Igual no está al 2020, pero la mayoría de las cosas, por no decir el 90% de lo que nosotros vamos a ver, está tal cual como lo vamos a pasar en la materia, ¿ya? ¿Cuál es la única diferencia de este libro con lo que tenemos actualmente con Visual Studio 2019? Única y exclusivamente que en el momento que se desarrolló el libro no se conocía o no tenía ni siquiera pensado Microsoft hacer el .NET Core, ¿ya? Cosa que salió en la versión del 2015 del Visual Studio. Pero como nosotros no vamos a pasar esa parte de la materia, en realidad este libro tiene más que suficiente para lo que nosotros necesitamos, ¿ya? Así que para el material complementario que le estoy preparando, aparte porque el del Duoc tenía pensado pasarlo, pero lamentablemente el del Duoc está un poquito viejo, terrible viejo, mejor dicho, ¿ya? Estaba preparando material con este libro y se los voy a estar ahí entre hoy y esta semana realizando un poquito de material para que ustedes lo tengan y lo puedan ver, ¿ya? Evidentemente quien no tenga computador, pucha, va a tener que esperar nomás, pues, practicar el ejercicio que les voy a poner en sus casitas cuando puedan disponer de computador, ¿ya? Y vamos a tener que manejarlo así porque lamentablemente no nos permite realizar otra cosa. Pero mientras vayan desarrollando el ejercicio, evidentemente cualquier consulta que tengan frente a lo que están haciendo, me dicen, comparten la pantalla y estamos al otro lado, ¿ya? Ah, por si acaso, hablando de compartir la pantalla, voy a grabarme la cara porque en el fondo es lo único que graba esta cosa, ¿ya? Y comencemos, ya. Muchachos, evidentemente cuando nosotros estamos hablando de separación de responsabilidades, creo que ya hablé sobre la separación de responsabilidades, ¿cierto? Les comenté sobre la separación de responsabilidades. No, parece que Ya, no. listo. Me quedó claro con el que no. Ya. Muchachos, y aquí esta es una lección de vida para el informático, para el programador como tal. ¿Ustedes saben por qué nosotros separamos tanto las clases? Para poder identificarlo de manera más fácil, para que esté más ordenado. Ya. ¿Alguien más que tenga una idea que pueda complementar lo que dijo la con? Yo creo que es más para distribuir las tareas, profe. Para distribuir las tareas. Ya. En parte sí, en parte los dos tienen razón. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando nosotros estamos realizando un código, si yo tengo
una clase X. Esto siempre pasa con el lápiz al principio de la mañana. Está durmiendo el desgraciado y cuando levanto el lápiz no pesca. Espérense que se acostumbre. Ya, yo tengo una clase X, ¿ya? Y esa clase X, cuando yo estoy realizando algún elemento en el código, mientras más responsabilidades tenga esa clase, peor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo le digo a la clase que tiene que representar una persona, adicionalmente le digo que tiene que realizar la inserción de los datos, además le digo que tiene que realizar la actualización y todos los elementos del CRUD en el fondo, y más encima le digo que tiene que representar en la pantalla lo que tiene que hacer, como por ejemplo siendo parte de la consola, esta clase va a tener tantas tareas que cada vez que yo quiera hacerle un cambio va a afectar a todas estas funcionalidades. ¿Ya? Entonces, si hago un pequeño cambio en la inserción, va a afectar a lo que yo tenga en la persona, a lo que yo tenga en el CRUD, a lo que yo tenga en la consola, y evidentemente, en vez de resolver un problema chiquitito, voy a tener que construir un edificio nuevo. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo una clase que la voy separando en responsabilidades, responsabilidad 1, responsabilidad 2, etcétera, en realidad lo que estoy haciendo es separar el código de tal manera que a mí me permita realizar las correcciones que requiero en el caso de que haya algún error, única y exclusivamente en el lugar donde esa responsabilidad se produce. ¿Ya? Por ejemplo, pensemos que este R1 es la persona. ¿Ya? El R2 representa a las listas. El R3 representa a la consola. Entonces, si yo por ejemplo tuviera un problema en la persona, como por ejemplo el que tengo en este momento, porque persona tiene un problema, y el problema que tengo en persona es que tengo una fecha de nacimiento y tengo una edad, y ambos elementos representan lo mismo, por lo tanto eso no debería ser. Yo nunca debería hacer esto. Nunca debería tener un dato que sea así de redundante. Entonces ahí tengo un problema. Pero, si tengo ese problema, en realidad al separarlo de esta forma, yo tengo que corregir ese problema única y exclusivamente donde lo afecte. Si nosotros nos ponemos a pensar cuál es el lugar donde lo afecta, en este caso lo afecta única y exclusivamente en la clase persona. Y quizás un par de elementos en la clase consola. ¿Ya? Pero si yo hiciera un elemento intermedio, como por ejemplo la lista, donde indico que ahí tengo una lista estática y que puede realizar las operaciones de ingresar persona, actualizar persona y todo el cuento, este cosito que está aquí no debería haberse afectado bajo ningún concepto. ¿Ya? Es más, voy a hacer la biblioteca de clases list, donde encuentro, voy a guardar la lista, voy a hacer el CRUD correspondiente, y nos vamos a dar cuenta después que cuando yo arregle la persona y coloque el cierto cambio en la consola, en realidad nunca voy a tocar esto. Nunca lo voy a tocar. Y peor aún, no solo no lo voy a tocar, sino que como va a estar desarrollado, nunca voy a hacer ningún cambio aquí. O no debería nunca hacer un cambio. Entonces, cuando yo estoy separando por responsabilidades, lo que estoy haciendo es indicar hasta qué punto este elemento es responsable del funcionamiento de la aplicación. Así, si hay un problema, yo arreglo esta responsabilidad y el resto sigue funcionando tal cual. Entonces, por eso es que nosotros separamos responsabilidades, y por esa razón existe el MVC, que ya está no obsoleto, pero está bastante en desuso, porque a partir del MVC nació el modelo en capas, que se conoce como tiers, ¿ya? Y después de esto empezó a nacer otro modelo que se está utilizando harto en este momento, que es el modelo de microservicio. ¿Alguna vez han escuchado el microservicio, muchachos? Si no lo han escuchado, no se preocupen, porque lo van a utilizar harto si se meten en el cloud. ¿Ya? Entonces, del MVC, que se dedicaba a separar las responsabilidades en modelo vista controlador,
¿Se No muteó? me acuerdo. No, Ah, ya. no, yo me había muteado. Ya. Me decía que no cacho el microservicio. Ya, el microservicio, mira, te lo voy a explicar de la siguiente manera. Nosotros tenemos en un principio el modelo vista controlador, que el modelo vista controlador lo que hace es realizar la separación del modelo, o sea, todas las clases del modelo, como por ejemplo persona, ser humano, lo que sea, y lo guarda en un único package o biblioteca de clase, en este caso en .NET. Luego tenemos el controlador que por lo general se dedica a realizar la agrupación de los elementos del modelo, ¿ya? El muestreo de los datos y también se dedica a realizar, por ejemplo, la lista. Siempre que nosotros queramos hacer una lista, por lo general está aquí en el controlador, ¿ya? Y luego tenemos la vista como tal, que es el lugar donde nosotros hacemos la aplicación para que la pueda ver el usuario. Y esto puede ser una consola, puede ser una aplicación de escritorio, como por ejemplo en .NET, que se conoce como WPF, ¿ya? O puede ser una aplicación web, ¿ya? En realidad, la vista que yo voy a utilizar es indistinta a el modelo o controlador que yo tenga, porque puedo utilizar el mismo modelo y el mismo controlador ya en una consola, en un escritorio, en un web. Eso lo vamos a ver en el futuro. Luego, con el tiempo, salió el NTIRS, porque el modelo vista controlador se separaba en 3 capas básicas, pero empezaron a salir varias capas adicionales, como por ejemplo la capa de servicio, que es si nosotros, por ejemplo, nos conectamos a una base de datos, ¿ya? Ahí tenemos una capa de servicio que tenemos que tomar en cuenta. La capa de datos como tal, para poder conectarnos a la base, ¿ya? Etcétera. Entonces, en vez de hacer del MVC las 3 capas que eran en un comienzo, empezaron a salir varias capas más que nos permitían separar aún más el código. Y finalmente, cuando salió el cloud, se empezó a utilizar una arquitectura llamada microservicio. ¿Y cuál es la gracia del microservicio? Que nosotros vayamos colocando una clase por cada responsabilidad que tiene. Por ejemplo, si yo tengo una responsabilidad de conexión, hay una clase que hace la conexión y punto. Si yo tengo una clase que quiero hacer para la inserción, hay una clase que hace la inserción del dato. Lo mismo si yo quiero la edición, hay una clase que hace la edición. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo es que nosotros tengamos tan separados los servicios que si llega a haber algún error, nosotros corrijamos única y exclusivamente el lugar donde está el error y lo demás no se vea afectado. ¿Ya? ¿Para qué? Para que de esta forma el programa siempre se mantenga en línea. No haya ninguna baja en el sistema. ¿Ya? Entonces microservicios se utiliza harto para lo que para las tecnologías actuales de programación en el cloud. ¿Ya? O sea, por ejemplo, Amazon tiene una infraestructura que es la S3, ¿ya? Y la S3 nos permite a nosotros realizar este tipo de arquitectura para el código. Y Microsoft con Azure también tiene algo similar. Lo único que nosotros tenemos que hacer es configurar el servidor para que funcione de esta forma. Entonces, en el futuro esto va a tener gran importancia, muchachos. Mucha. De hecho, actualmente ya está empezando a tener alta importancia. Pero para poder entenderlo, nosotros tenemos que entender por qué estamos separando cada una de las cosas y cuál es el concepto de la responsabilidad única de los objetos. ¿Ya? Entonces, ya entendiendo o teniendo una idea de esto, lo que vamos a hacer ahora es relativamente algo similar. Vamos a tomar una nueva biblioteca de clases, y en esta biblioteca de clases nosotros vamos a hacer una especie de almacenaje, ¿ya? Donde vamos a utilizar una lista para realizar un pequeño repositorio donde vamos a guardar objetos, ¿ya? Entonces, para eso vamos a ir a solución 1, voy a colocar clic derecho y presionaré agregar nuevo proyecto. Y voy a seleccionar la biblioteca de clases de .NET Framework, que como ya la estaba usando está
ahí. Si no, recuerden, escriban .NET Framework aquí y busquen biblioteca de clase. ¿Ya? Y le dan siguiente. A esta biblioteca le vamos a colocar controlador y le daremos crear. Ay, Entonces, aquí, Profesor, una cuénteme, pregunta. ¿sí? Para agregar el nuevo proyecto, ¿era biblioteca Net Framework? Sí, biblioteca de clases .NET Framework. Entonces, en el buscador, para que sea más fácil, coloque .NET Framework, o Framework, evidentemente, y ahí van a aparecer todos los elementos que pertenecen al .NET Framework. Y ahí busque biblioteca de clase y lo va a encontrar inmediatamente. ¿La encontró? Sale como biblioteca personalizada de USP, biblioteca de control de usuario y biblioteca de control de Windows Forms. Ya, mira, voy a eliminar el controlador nuevamente. Bueno, vamos a eliminar. Ya, Muchachos, esto es re importante, ok. miren. Fíjense. Ya, pero vamos, la encontraste, pero no importa, mira. Vamos a hacer lo siguiente. Cuando ustedes eliminen una biblioteca, sí o sí, tienen que hacer los siguientes pasos. Qué bueno que salió esa consulta porque me da el paso para poder realizar esta explicación. Cuando yo digo, ¿sabes qué? Me equivoqué en el nombre o no quiero hacer este tipo de elementos y le pongo quitar, en realidad esto que estoy haciendo no está eliminando el proyecto. Lo que está haciendo es quitar el proyecto de la solución, pero el proyecto sigue vivo. ¿Ya? Si yo me voy a solución 1, que es el proyecto que nosotros estamos utilizando, podemos ver que todavía está la carpeta controlador. ¿Y qué significa eso? Que esto me impide realizar un nuevo proyecto que se llame controlador, ya sea en biblioteca de clase, en consola, etcétera. Entonces, además de quitar el proyecto de la solución, si es que yo no lo voy a volver a usar porque no me gustó, porque no era lo que yo quería hacer realmente, yo tengo que quitarlo de la solución y además tengo que borrar la carpeta. ¿Ya? Porque si no borro la carpeta, no me permite hacer un nuevo proyecto con ese nombre. ¿Ya? Así que ojo con eso, muchachos. ¿Ya? Súper importante. ¿Mm? ¿Qué cosa? el compañero se sonó, profe. Pensé que estaba preguntando y se había quedado... Como el internet está medio robótico, pensé que habían hecho una pregunta. Ya. Entonces, es súper importante eso. Si yo quiero eliminar una solución y después volver a utilizar ese mismo nombre, tengo que eliminar la carpeta que se creó en el proyecto. ¿Ya? O la solución, valga la redundancia, al final se llaman todos soluciones y proyectos. ¿Ya? Porque si no, va a quedar el nombre de la carpeta restringido para volver a utilizar ese nombre como un proyecto. ¿Ya? Entonces, ahora voy de nuevo, agrego un nuevo proyecto. Vamos a hacerlo con la ruta larga. .NET Framework. ¿Ya? Y buscamos la biblioteca de clases que está aquí abajito. Biblioteca de clases.NET Framework y le damos siguiente. Y le coloco nuevamente el nombre. Y estamos. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, vamos a cambiar el class 1 y le vamos a poner como nombre lista persona. Ya, le colocamos como nombre lista personas. Le indicamos que vamos a cambiar el nombre del proyecto. ¿Ya? Y vamos a establecer la referencia con el modelo. Recuerden que si yo no establezco la referencia no puedo hacer una importación. Entonces, hago clic derecho en referencias. Agrego la referencia. Selecciono modelo solamente. Y presiono aceptar. Y recién ahí puedo Solo realizar... modelo. Solo modelo, nada más. Y después de eso, coloco using modelo
y ya puedo empezar a utilizar la clase persona, que es la que me interesa colocar. ¿Ya? Ay, que no me fijo que estoy muteado. Profe, ¿cómo era en referencia? Agregar referencias y ahí. Ya. Nuevamente, referencia, Y que agregar estaba referencia. viendo el visor. Sí, no te preocupes. Referencia, clic derecho, agregar referencia. Fíjate que estés en la solución y haz clic en modelo que quede con el check. El modelo que llegó en el check. Sí. Ya. Y Ahí presionas pongo aceptar. aceptar. Exacto. Voy a instalar una segunda pantalla, profe, para tener doble. Yo, mira, tengo una doble pantalla, pero no la quiero colocar porque mete mucho ruido. O sea, es que no es una pantalla, es un mini proyector. Entonces, al final estaría como si estuviera en un aeropuerto y la verdad es que me arrepentí de, me arrepentí de colocarla. No, pero por ejemplo uno que tiene que estar viendo lo que hace usted y arreglarlo. Ah, claro, sí, pues Tener- una doble pantalla ahí sería muy, muy, muy útil. Sí, voy a empezar a ocupar eso. Yo estoy con, yo estoy con doble pantalla y fue la solución a mi vida. ¿Sí? Sí, Igualmente. bueno, Mira lo que he para hecho. si no, no hay plata para la doble pantalla y hay televisor También. ahí el televisor también sirve. ¿Ya? Por si Sí. acaso. Ya, pero a mí la pantalla me salió 5 lucas porque la estaban rematando en el trabajo de mi pololo. Chuta, pero qué ofertón. Estaban renovando, estaban renovando como los computadores, todos los años lo hacen y después los rematan Ay, qué a bueno. precio moco. Qué bien. Hay que avisar entonces, pues. Cuando Sí, pase. po. Ya queda comprometido entonces ahí que avise cuando van a hacer los remates. Sí, Sí, para po. todas las teletones hacen los remates. Ahí juntan plata. O sea que ahora. No, ya lo hicieron, pues si fue para la original Teletón. Y que es al Ah. final. Ojalá que todo salga bien con la Teletón, porque la verdad es que la fecha nos acompaña mucho y ahora la gente no puede ir ni al banco. Yo De siempre. hecho, no tienen ni. ¿Cómo se llama? Meta. No, pues no van a tener meta. Es que va a tener que ser así, lo que recauden no, pues. Porque. Ya, profe, sigamos. Sí, pues, porque si no, no va a poder avanzar en el Visual Studio. Ya. Entonces, tenemos la lista de personas. Y lo que nosotros tenemos que colocar aquí es un elemento, ojalá privado, ya, de tipo lista. Y este elemento de tipo lista va a almacenar a una persona. Ya, y vamos a llamarlo lista, valga la redundancia. Oh, qué ingenioso que soy para los nombres. Y vamos a indicar que esto es una nueva lista de personas. Fíjense que a diferencia de lo que nosotros veíamos en Java, aquí la lista se puede instanciar. ¿Ya? En Java, cuando yo quería instanciar una lista, tenía que hacerlo por medio de su hijo, porque la lista en Java es una interfaz. Y ojo, no es una clase abstracta, la lista es una interfaz en Java. ¿Ya? Y las interfaces en Java pueden ser instanciables. Aquí también, pero en realidad dijeron, ¿para qué hacer tanto atado si al final la lista funciona igual y la mayoría de las veces uno va a utilizar una lista? Entonces decidieron dejar la lista como si fuera un objeto. ¿Ya? Y la lista tiene los mismos métodos que tiene la otra lista. Ya tiene el método add, tiene el método de remove, etcétera. Y nos vamos a valer de esos métodos para poder hacer la interacción con los elementos. Entonces, vamos a colocar aquí un public list, porque vamos a devolver la lista de personas. Ya. Y aquí vamos a colocarle, nos sugiere un nombre que es getPersona, ya, pero yo creo que mejor lo dejamos con el nombre de personas como aparece ahí. ¿Ya? Lista persona suena más bonito que lista persona.getPersona, aunque en realidad para efectos prácticos es lo mismo. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer aquí es colocar, recuerden que los métodos en .NET son en mayúscula, por si acaso. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer aquí es retornar la lista. Listo. Así va a ser el método que muestra las personas. Quizás debería ser un poquito más. Ya, voy a colocar muestra persona.
Así va a ser un poquito más intuitivo de que es un método que muestra las personas. ¿Ya? Luego vamos a colocar aquí un public lista personas. ¿Dónde está? Public list de personas. ¿Ya? Y vamos a colocar aquí actualiza persona. ¿Ya? Y el actualiza persona va a recibir un objeto de tipo persona. ¿Ya? Y lo que va a hacer aquí, quizás no debería revolver un list, vamos a colocarlo como void nomás. Miren, muchachos, aquí en .NET y en todos los elementos de Java tenemos una pequeña como discusión en el fondo siempre cuando hacemos este tipo de cosas, y es si el método que va a hacer la actualización o el cambio tiene que ser un método void o tiene que ser un método con boolean. ¿Por qué? Porque en realidad, si nosotros nos ponemos a pensar en la actualización, eliminación o creación de elementos, nosotros no deberíamos devolver nada. Pero quizás deberíamos dar aviso de que se realizó. ¿Ya? Ahora, si nosotros estamos con la lógica de no devolver nada, el método debería ser un método void. ¿Ya? Pero si estamos con la lógica de que nosotros deberíamos avisar si es que se produjo o no se produjo un cambio, nosotros deberíamos realizarlo con un boolean. ¿Ya? Así que, ojo, quizás algunos profes hagan con boolean, otros profes lo hagan con void. En realidad todo va a depender del criterio de lo que el profe esté analizando en el momento. ¿Ya? Por ejemplo, si me preguntan a mí, quizás sería una buena idea colocarle un boolean. ¿Por qué? Porque si le coloco un boolean, lo que voy a hacer es indicarle con true si se pudo realizar o con false si no se pudo realizar. O también podría hacerlo con un void y lanzar una excepción en el caso de que no se realice. ¿Ya? En realidad todo va a depender a lo que la imaginación me dé. En este caso lo voy a hacer con un bool. Ya, entonces bool actualiza personas, voy a colocar un try y voy... Cuéntame. Después de actualiza persona, entre paréntesis, ya no, ahí lo borro, que tenía la P y habían unos puntos. Ya, no lo borré. Me habían entrado las dudas. No lo borré. Sí, Lo que pasa... Ya se borró. Ya, pero yo te voy a explicar por qué pasa la P. Lo que pasa es que aquí en .NET existen dos tipos de objetos que son el mismo. ¿Ya? Uno es el objeto final y el otro es el objeto posible, en el fondo. Entonces uno se identifica con los dos puntos y el otro se identifica tal cual como lo hemos visto siempre. Ahora, el de los dos puntos no lo vamos a ver porque no, sinceramente casi no se ocupa. Prácticamente no se ocupa, a menos que sea algo para algo muy específico. Como por ejemplo el interrumpir o realizar algo que necesite obtener valores antes de que se realice el cambio o antes de que se realice el puntero. ¿Ya? Y eso Ya. casi no se usa nunca. ¿Ya? Pero por eso, Ya, por eso de repente va a aparecer una P y una P con dos puntos. En realidad es el mismo elemento, solo que uno está esperando el dato y el otro está esperando su creación en el fondo. ¿Ya? Así que ya. no hay ninguna diferencia. Se coloca la P nomás solito. O se coloca el nombre del objeto solito. ¿Ya? Sí. Perfecto. Entonces, vamos a colocar aquí la lista. Y la lista tiene varios métodos. Donde está el add, el paralelo, el limpiar la lista, el constraints para obtener los datos, el count, element, etcétera. Y nosotros vamos a utilizar el lista punto. ¿Dónde estás? Por aquí debe estar. Convert, paralel, add. Oh, se me acaba de perder. Por acá estoy. Profesor, Sí, cuénteme. en
la línea número 6 en Losing Modelo, ¿cómo la puedo colocar que yo estoy tratando y no me la reconoce? Ah, tienes que hacer la referencia. ¿La referencia allá? Sí, tienes que hacer la referencia. Entonces tienes que aquí clic derecho, agregar referencia y seleccionar modelo. Dejarlo con chequeado. Ah, ya. Ya, presiona aceptar y ahí ya debería tomarte el using. Ya, muchas gracias. De nada. Ya, nosotros estamos viendo esto y fíjense que existen el método add, el método clear, el método cast, el método constrain, el count que nosotros vamos a utilizar. Todas estas cosas que nosotros estamos viendo ahora se realiza con algo llamado link queue, ¿ya? Y el link queue lo que nos permite a nosotros es realizar consultas a los objetos. Y en eso más o menos nos vamos a basar en este caso. Ya podemos hacerlo de varias formas, ya porque estamos recibiendo un objeto. Entonces podríamos, por ejemplo, para actualizar, podríamos eliminar un puntero y realizar la actualización, o lo que podríamos hacer es recorrerlo con un for each y realizar la actualización de los elementos. Ya, en este caso vamos a hacerlo más fácil porque no tiene mucho sentido utilizar el for each. Ya, vamos a hacerlo de la manera más trunca posible y vamos a remover el objeto. Ya, vamos a remover el persona ítem que encuentre, que va a ser con un... No, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo más fácil todavía. Vamos a hacerlo con el add, porque el add tiene la posibilidad de agregar un elemento persona. Este va a quedar al final del objeto, ya, y this punto, no, porque eso me lo mandaría al final. No, vamos a hacerlo de la siguiente manera mejor. Vamos a colocar persona y esta persona va a tener... No, estoy cayendo en un error lógico. Pero de hecho ustedes también deberían entender este error lógico. Muchachos, ustedes que saben de programación orientada a objetos, que yo sé que lo saben, la pregunta que les tengo que hacer es la siguiente. Si yo tengo una lista y estoy actualizando los elementos de persona, ¿necesito tener un método actualiza persona? ¿Alguien que responda, por favor? ¿Qué dicen? ¿Cómo fue la pregunta? Mira, imagina el siguiente caso. Yo tengo una consola. En esa consola estoy obteniendo una persona a partir de una lista y yo quiero realizar la actualización de esa persona. La pregunta es, ¿yo necesito realizar esa actualización en la lista? ¿Tener un método actualiza persona? ¿Sí o no? No. ¿Por No, qué? ¿Por qué? se puede remover la persona y después agregarla de nuevo. Pero si... sería doble trabajo. Ujú. Pero no estaría ocupando el No, método. hay cosas que se reemplacen los valores solamente. ¿Qué? Por eso está como si se reemplaza valores, ¿no sería actualizarlos también? Ajá. Pero no es necesario es para eso. Ajá, muy bien. Miren, les voy a explicar por qué pasa esto y cómo funciona. Esto, muchachos, tiene que ver con los punteros de memoria. ¿Ya? Cuando yo estoy teniendo un objeto, recuerden lo siguiente, yo en la memoria, acá tengo la memoria, genero un objeto común y corriente y lo que estoy haciendo con ese objeto es poner un puntito ahí que dice yo soy el objeto P, por ejemplo. Ya, él es el objeto P. Al tener el objeto P, cuando yo obtengo ese objeto P y lo almaceno en una lista, en realidad la lista lo que está haciendo es observar el objeto P. Y cuando yo lo llamo de una consola, la consola, si lo instancio en un objeto X, por ejemplo, lo que está haciendo el objeto X es observar el elemento P. ¿Ya? Entonces,
Si yo digo voy a modificar el nombre del objeto X, voy a modificar la fecha de nacimiento del objeto X, en realidad yo el cambio lo estoy haciendo acá. Y lo que yo coloque acá es reflejado en la lista y la lista lo puede observar. Por lo tanto, en realidad, en una lista no es necesario la actualización porque desde ya se hace ese cambio. Ahora, ¿cómo se hace una actualización cuando yo quiero hacer un elemento de lista? Esa actualización se hace por medio de la inserción de los valores por parámetro. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, además del objeto persona que yo quiero cambiar, yo debo ser capaz de ingresar los parámetros a los que voy a colocar, porque si no, no tiene sentido. Entonces, la actualización se debería hacer por medio del controlador, si es que yo lo quisiera hacer así, ¿ya? Porque lo contrario no tiene sentido, porque eso ya tiene un cambio. Entonces, para poder hacer una actualiza persona, yo lo que necesito es tomar el string de nombre, el int de edad, en este caso le voy a colocar root porque ya les dije delante que lo iba a cambiar, y voy a colocar aquí el datetime de la fecha de nacimiento. Entonces, el ejercicio para poder realizar esto es el siguiente. De acuerdo a la persona que yo estoy colocando, a la persona P, yo le voy a colocar los datos correspondientes. Edad es igual a... No, debería ser root, pero no importa. Después lo vamos a cambiar. Al final les dije que no lo iba a cambiar, pero voy a tener que cambiar igual porque no cambié el objeto. ¿Ya? Entonces, edad va a ser root. Luego, nombre va a ser el nombre que esté ingresando por parámetro. Y luego, la fecha de nacimiento va a ser la fecha de nacimiento que esté ingresando por parámetro. Esa es la única forma en la que esto tendría sentido. ¿Ya? Si no, en realidad no tiene ni una gracia. Le colocamos un return true. Profe, nacimiento está mal escrito. Nacimiento. Ah, sí, pero está escrito igual que acá arriba. Porque lo hizo automáticamente. Vamos a cambiarlo. Nacimiento, ahí, vamos a arreglarlo al tiro. Yo y mi disteclia. ¿Ya? Entonces, ahí recién, solo en ese caso tiene sentido realizarlo. Pero igual tenemos que tener el objeto porque si no, no podemos hacer el cambio. ¿Ya? Entonces, la verdad es que sentido así como en el estricto sentido de la palabra, valga la redundancia, no tiene mucho que hagamos una actualiza persona. ¿Ya? Porque si estamos teniendo el objeto y lo cambiamos, hacemos exactamente lo mismo. Cuéntame. ¿Por qué en edad lo colocó igual a root? Ah, Yo estaba pensando. porque yo delante ¿Por dije... qué edad es igual a root? Porque yo delante dije que no tiene sentido tener una edad y una fecha de nacimiento porque representan el mismo dato. Entonces lo voy a cambiar por root. Eso lo dije delante cuando estaba haciendo la explicación en el Paint. ¿Ya? Por eso lo hice como root. ¿Ya? Pero para tenerlo en cuenta porque no se me olvide. Entonces, de hecho, vamos a cambiarlo al tiro. Y en persona... O sea, más que nada es que con la fecha de nacimiento usted puede saber la edad, o sea, Por supuesto. porque usted con la edad no puede saber la fecha de nacimiento, pero sí con la fecha, ya. Efectivamente. Así, tal cual. Ya, entonces vamos a colocar el private int que tengo acá arriba, lo vamos a dejar como root. ¿Ya? Y vamos a cambiar el nombre de la propiedad también. Y hay un detalle. Fíjense que de todos los elementos que yo tengo acá arriba, root es el único que está así como apagadito. Que está como no disponible. Y eso tiene una razón y un sentido. Lo que pasa es que cuando yo estoy haciendo una propiedad y esa propiedad solo tiene el elemento get y el elemento set, no tiene sentido que yo tenga un campo de objeto que esté referenciando ese elemento. ¿Ya? Porque para eso o realizo una propiedad getSet que no esté enganchada a ningún atributo, o mejor dicho, a ningún campo de objeto, o dejo como público el campo de objeto. ¿Ya? Entonces, Visual Studio te hace esa advertencia
dejándolo deshabilitado. Es más, si yo coloco el mouse arriba, me va a decir propiedad automática, mostrar posibles correcciones. Y al colocar eh, la, la ampolletita, me va a mostrar cuáles podrían ser los posibles cambios que yo pudiera tener. Por ejemplo, si coloco vista previa de los cambios, me diría que cambie ese elemento por una propiedad que sea getSet. ¿Ya? Así de simple. Entonces eso quedaría así. Pero, Profe, ¿sí? tengo un problema. ¿Qué le pasó? Lo que pasa es que descargué el programa que subió, Ujú. pero cuando me meto a persona no me sale nada. Ya, pero estoy ocupando el mismo. El mismo, no me sale nada, me sale vacío. Tiene que extender las propiedades y esas cosas. Ah, ¿te sale Por así o no? ejemplo, sí. ¿Te sale así? Sí, Ah, ya, pues extiéndelo. Aprieta el más. Ahí. ahí está. Oh, la coreana. Ya. Gracias, yo también te quiero. Son, muchachos, ¿cómo puede ser posible? Eso es... Eso no se debe hacer. Ya, muchachos, entonces, fíjense, ¿cuándo tiene sentido realizar esta propiedad? Esta propiedad solo tiene sentido si nosotros le vamos a colocar una regla de negocio. ¿Ya? Si no tiene una regla de negocio, lo que nosotros deberíamos hacer es hacer una propiedad automática con un get y set solo, o realizar un atributo público. ¿Ya? Por lo tanto, al root que está aquí le vamos a agregar un campo, o sea, mejor una regla de negocio. Y vamos a decir que para que root pueda ser almacenado, el valor correspondiente tiene que ser mayor a 0. Listo. ¿Ya? Y colocamos el else correspondiente, diciendo que vamos a tirar una nueva excepción en el caso de que no se cumpla, y la excepción va a decir debe ingresar un root mayor a 0. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿No? Ya. Este cambio Yo ya me perdí. se perdió. Ya. ¿En qué parte se perdió? Cuénteme. Para poder En ayudar. adelante cuando le hizo del, en el set hacia abajo del root. En el set del root. Ya. Ahí está el set del root. Ahí me perdí con el if y las variables. Ya, lo que pasa es que tenemos que tener un... vuelvo a insistir en lo mismo. Si yo no coloco una regla de negocio en una propiedad, no tiene sentido que esta propiedad tenga un enlace hacia un campo de objeto. ¿Ya? Entonces, para que tenga sentido, le colocamos una validación que en el fondo dice que si el valor que yo estoy ingresando en root es mayor a 0, entonces puedo colocar el valor en la variable. De lo contrario, lanzo una excepción. Eso es todo. Ahora, fíjense en lo siguiente, y es que root dejó de estar deshabilitado. ¿Por qué? Porque ahora entiende el compilador que sí tiene sentido tener un int root y una propiedad llamada root. ¿Ya? ¿Se entiende, muchachos? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces, ya veo que... Está. Ya, entonces, ahora que ya tengo esto me lanza dos errores. Fíjense que aquí me lo está diciendo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo tenía edad en el modelo. ¿Ya? Y esto está acá. Por lo tanto, tengo que cambiarlo por root. Y tengo en el constructor también
el llamado a edad, que también lo voy a cambiar por root. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Sí, profe. Ya. En el controlador también me está tirando un problema. Si yo me fijo acá, ¿ya? Y es que me dice que la persona no contiene definición para edad ni un método accesible. Entonces voy al controlador, de acuerdo a lo que yo coloqué aquí. Y evidentemente ahora este pasa a ser root. ¿Ya? Y el último detalle es en el programa, porque en el programa también estoy pidiendo una edad y esto debe ser un root. Ahora, esto no tiene mucho cambio en realidad, porque cuando yo estoy haciendo este tipo de cosas, en realidad es porque necesito que tenga coherencia de acuerdo a lo que yo sé que va a pasar. Pero para poder ingresar los datos, lo único que necesito son datos del mismo tipo. Por eso no me había arrojado ningún error de consola hasta que hice este cambio. ¿Ya? Pero para que sea coherente, en la consola también todo lo que diga edad lo cambiamos por root. ¿Estamos? Sí. Ya. Vamos a lista persona nuevamente para terminar en los métodos correspondientes. Y aquí nos está pidiendo que terminemos el try. Ahora, lo bueno que tiene .NET es que yo no necesito decir realmente en el catch qué excepción estoy esperando. ¿Ya? Siempre es importante colocar la excepción si yo quiero mostrar un mensaje. Pero si no quiero mostrar un mensaje, como en este caso, porque solo voy a retornar un true o un false, yo digo catch y listo. Lo dejo vacío. Sí, tal cual, así como está ahora. Bueno, Eso va a tapar como todas las excepciones teóricamente hablando. Exacto. Pero como yo no estoy tomando ninguna clase de excepción, ni ninguna clase lanzable, ni nada por el estilo, lo que no puedo hacer es obtener el mensaje que me lanzaría esa excepción. Pero sí estoy controlando la caída del programa y realizando un elemento que pueda contrastar esa caída. ¿Se entiende, muchachos? sí. Ya. Entonces, el actualiza persona es el método más rebuscado que nosotros podemos colocar, porque en realidad lo podemos hacer de varias formas que son bastante más sencillas que esta. Pero si quisiéramos controlar el flujo todo a través del controlador, que nosotros deberíamos hacerlo de esa forma siempre, la forma es hacerlo así. ¿Ya? Ahora, el agregar, ya más o menos lo vimos recién. Vamos a colocar un public bool, agregar persona. Voy a subir un poquito el código. Ya, y el agregar persona recibe un objeto persona llamado P. Da lo mismo, en realidad yo le coloco P siempre a todas las cosas. Y colocamos que vamos a tener un try. Y este try va a colocar en la lista una persona por medio del método add. Listo. Y con el catch, lo mismo que el anterior, return false. Y ahí está el agregar persona, muchachos.
esa sería para agregar a las personas dentro de la lista. Exacto. Ok. ¿Estamos? Ya, supongo que sí. Y el eliminar es lo mismo. ¿Ya? Colocamos aquí public bool eliminar persona es igual a persona con el nombre que yo tengo aquí y coloco un try lista punto y aquí utilizo el remove. El remove tiene varias acepciones, muchachos, pero la más fácil de utilizar es indicarle el puntero que yo quiero eliminar de la vista de la lista, valga la redundancia. ¿Ya? Y luego retorno verdadero. Hoy estoy bien disléxico ya. Coloco el catch, return false. Listo, y ahí tengo mis métodos CRUD para poder utilizarlos, muchachos. Y si por ejemplo quisiera buscar una persona por root, digo public persona, el método sería buscar por root y aquí coloco un int root. ¿Ya? Profe, Sí, cuéntame. una duda. Ujú. En la lista cuando se elimina, ese espacio no queda como un cero, por así decirlo. Se corren en la lista. Sí, funciona igual que una arraylist. Dale. Entonces saco el elemento y en vez de que quede un null, porque estos son objetos, se corren todos los elementos que se encontraban siguiendo a lo que yo eliminé y se reacomodan para que no haya espacio. Ya, miren, para buscar por root, esto lo puedo hacer con un for each. Y aquí en .NET se llama for each. ¿Ya? Y digo que voy a colocar una persona P, nuevamente mi nombre mágico, y esta persona P se debe encontrar en la lista que yo voy a buscar. ¿Ya? Y pregunto si p.root es igual a root, entonces yo retorno a la persona. Listo, y ahí se quebra el método. ¿Ya? Si llego al for each y no encuentro nada, se termina la ejecución del for each, yo coloco return null. Ahora, esto lo puedo hacer de una manera súper fácil, colocando aquí lista punto te lo voy a colocar en el código así, lista punto first. ¿Ya? Y aquí en el first yo genero una enumeración y digo que lo que yo quiero obtener es a una persona X que, o S, también lo mismo nombre, que cumpla con una condición, y esa condición es que realice que el root que yo tengo por parámetro sea igual a s.root. Ya, eso se puede hacer, pero eso se hace con algo llamado link queue, y ahora aparece un error porque
como está fuera del return, eso no lo toma. Así de buena primera. Pero si yo quisiera hacerlo de una manera fácil, lo puedo hacer de esa forma y funciona. ¿Ya? Por si acaso. Pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, esto que está aquí hace lo mismo que esto que está acá. ¿Ya? Pero por ahora lo vamos a hacer de esta forma para que vayamos recordando ciertos elementos de programación. ¿Estamos? Vamos. Bien. Estamos. Ya. Entonces, ahora que tenemos los métodos, yo los desafío a lo siguiente. Ajá. Ajá, sí, si no todo es tan fácil en la vida, lamentablemente. Yo lo que quiero ahora es que de acuerdo a lo que nos... Yo lo que quiero ahora, pero les voy a dar plazo hasta mañana. ¿Ya? Así que tampoco se me va a poder escapar porque voy a preguntar mañana quiénes cumplieron o no cumplieron con lo que yo pedí. ¿Ya? ¿Qué fue eso? Mi sufrimiento. Ah, ya. Ya, entonces, quiero, lo voy a dejar aquí anotado. Modifiquen la consola con el objetivo de realizar la interacción con el CRUD. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Tienen que hacer un menú el cual tenga las opciones de agregar, eliminar, actualizar y mostrar todas las personas. ¿Ya? Simple. Lo han hecho un montón de veces, especialmente en programación orientada a objetos. Así que, muchachos, les pido que hagan eso. Realicen la modificación de la consola, buscando evidentemente realizar la interacción con el CRUD, y para realizarlo tienen que hacer un menú en el cual puedan agregar, eliminar, actualizar y mostrar a todas las personas. ¿Estamos? Sí. Profe, Cuénteme. ¿va a subir este último? Que tuve que ir al baño antes. Ya, pues lo subo al tiro. Gracias, profe. Le voy a poner persona B5. No, en realidad es como la B2 o B3. Ya, lo voy a subir inmediatamente. ¿Profe? ¿Sí? ¿Y si lo sube como persona y la fecha? Para que se sepa bien qué fecha se hizo. Sí, de hecho, mira, para evitar problemas, de ahora en adelante, cada vez que hagamos una solución nueva, voy a colocar el nombre, el número de la sección en la que estamos en la programación. O sea, por ejemplo, sería como 333-nombre. ¿Ya? Para que así después no nos vayamos mezclando con métodos, o con como te dijera, con códigos de otras clases. ¿Ya? Entonces, sería, claro, una de las cosas que estaba barajando es colocar el número de la sección y yo en bajo la fecha del código. Para que si lo tuviéramos todos bien, pues, supiéramos de qué fecha es el código que estamos tratando de obtener. ¿Cachai? Entonces esa es una de las cosas que estaba barajando en realidad. Por ejemplo, vamos a hacer eso al tiro y lo vamos a hacer así. Entonces, hoy día estamos en la 354. Entonces, para poder hacer la compilación, necesito cerrar la solución. Muchachos, cuando ustedes quieran hacer un comprimido de Visual Studio, ya necesitan cerrar la solución porque si no, va a quedar enganchado al Visual Studio y eso va a, como va a quedar enganchado algunas cosas, los elementos.zip no lo van a poder comprimir. ¿Ya? Así que, ojo muchachos, tienen que realizar esa pequeña tarea. Entonces vamos a colocar aquí solución, clic derecho, agregar solución 1.zip y le vamos a colocar el nombre de 354-01 del 04-2020. ¿Ya? Y lo vamos a subir a la plataforma al tiro. Oh,
Oh, maldición. Deshabilité la edición. Activar edición. Ahí está. Recurso archivo. Ya muchachos, ahí está el código. Ya, para que lo tengan disponible y hagan las modificaciones que estimen convenientes. Ya, ¿estamos? Sí, profe. Bien. Sí. Frente a lo que acabamos de ver hoy, ¿hay alguna duda? Jorge dice... Dice, yep, muy bien. ¿Ya? Entonces, frente a lo que acabamos de ver hoy, ¿hay alguna duda? Por mi lado ¿No? No, tampoco. ¿Todo les quedó clarito? Hoy día tuvimos harta concurrencia, eso está bien muchachos, ¿ya? Siempre vamos a estar aquí disponibles para el asunto de las clases. Ya, entonces miren, los dejo con el ejercicio. ¿Ya? Voy a cortar la transmisión ahora, pero voy a estar en el chat. Así que cualquier duda, consulta que quieran hacer, me la mandan por el chat y yo les voy a responder inmediatamente. ¿Ya? no. Profe, Cuéntame. que igual sería bueno que pusieran como en el muro de acá que está esa actividad para como un Sí, pues, recordatorio. de todas maneras, yo voy a pescar el código que dejé, el mensajito en el código. Bueno, en realidad lo voy a escribir de nuevo y lo voy a poner en el muro para que lo puedan hacer. ¿Ya? Para que el que no esté pendiente, evidentemente... sí, Nicolás, sí, tengo pendiente el asunto de los videos. Este video, cuando, por ejemplo, cuando termine ya cuando termine la grabación, voy a pescar el repositorio que me va a quedar del OCam. Lo voy a reducir un poco en tamaño porque quedan como de 500 a 600 megas. Lo voy a reducir a unos 40 megas y lo voy a mandar inmediatamente a enganchar a YouTube y lo voy a colocar en el ambiente de aprendizaje. ¿Ya? Así que eso lo voy a hacer ahora mientras ustedes están haciendo el ejercicio. Voy a hacer eso. ¿Ya? Por eso voy a estar en el chat, así que cualquier cosa ahí ustedes me dicen no. ¿Ya? Ya. ¿Dijo que tenía que explicar algo de las evaluaciones o estoy loca? Ah, ¿verdad? No, dije que iba a colocar las fechas de las evaluaciones. Ah, ya. Ya, que en eso estaba. De hecho, por ejemplo, si nosotros nos vemos aquí para que crean, yo estaba haciendo eso en este momento. Ahí está la descripción de la evaluación de que iban a tomarle ustedes, que iba a ser la última semana de abril. ¿Ya? Así que en eso estaba delante y bueno, preferí seguir haciendo la clase en realidad. Entonces voy a subir el video, voy a estar acortándolo y voy a estar colocando la fecha de evaluación. En realidad voy a estar haciendo hartas cosas en estos 20 o 30 minutos que les estoy dejando para hacer el ejercicio. Ya, pero cualquier cosa voy a estar en el chat, me consultan nomás muchachos y ahí vamos a estar. ¿Ya? Ya. Ajá. ¿Alguna otra duda? ¿No? 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 Ya. Entonces, los dejo con el ejercicio muchachos. Y si no me consultan nada, bueno, entonces será hasta la próxima clase, que sería el día de mañana. Sí, mañana. Y si no, ahí me van consultando y yo les voy respondiendo. ¿Ya? Suerte con el ejercicio. Muchas gracias. Cualquier cosa consultan y nos vemos ya el día de mañana. Chao, profe. Cuídense, Ya, profe. que tengan buena tarde. Igual.